Bienvenidos a la Revue de Nanociencia, una actividad dentro del festival 10 a la menos 9 que te quiere acercar un poco más al mundo de lo nano. El vídeo de hoy clausura la tercera semana del Bermú, que ha estado dedicada al medio ambiente y las energías verdes. Gabriel Alemany Molina, estudiante de doctorado de Ciencia de Materiales de la Universidad de Alicante, nos hablará del ciclo del hidrógeno verde, desde su producción hasta su almacenamiento y consumo. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. La resolveremos mañana, viernes 13 de mayo, a las 12 del mediodía, en la mesa redonda en Zoom que hemos preparado. Encontrarás todos los links para unirte en nuestras redes sociales. ¿Quieres un vermú? Tómalo con nanociencia. Hola a todos, mi nombre es Gabriel Alemany Molina, soy estudiante de doctorado en Ciencia de Materiales en la Universidad de Alicante y mi tesis doctoral está enfocada en la preparación de materiales para su uso en la producción, almacenamiento y consumo del hidrógeno. Y hoy quería hablaros de forma general sobre la situación actual del hidrógeno verde en estos tres aspectos. Para ello, primero se pondrá en contexto la situación actual de crisis energética a la que nos ha llevado el uso masivo de combustibles fósiles y por qué el hidrógeno es considerado como una de las mejores alternativas al sistema actual. Se explicarán también las tecnologías disponibles para la producción, el almacenamiento y consumo del hidrógeno y cuáles son los principales retos a resolver. Por último, se revisarán los principales aspectos que debemos recordar en cuanto al hidrógeno como vector energético en las conclusiones. Bueno, la problemática del cambio climático es una cuestión en la que todos estamos en mayor o menor medida concienciados. Se conoce que para que las consecuencias del cambio climático sean reversibles, es decir, que no se supere la barrera del aumento de la temperatura de los 1,5 grados respecto a la época preindustrial, las emisiones de CO2 deben reducirse en un 80% para el año 2050. En concreto, en Europa el objetivo fijado es más ambicioso y si se cumplen todos los objetivos fijados en el Pacto Verde Europeo, el continente se convertirá en el primer bloque climáticamente neutro para el año 2050. De momento, podemos ver en la siguiente gráfica que la cantidad de CO2 presente en la atmósfera sigue todavía una tendencia creciente, cercana a las 2 partes por millón por año. Además, el uso masivo de combustibles fósiles no tiene como única consecuencia el cambio climático, sino que también tiene asociada una repercusión mucho más directa en la salud de los ciudadanos. Diversos estudios han constatado que el 20% de las muertes prematuras mundiales están asociadas a la inhalación de productos de combustión, principalmente partículas de tamaño de 2,5 micrómetros o menor, que provienen principalmente de la combustión de gasolina, gasoil y carbón mineral. El porcentaje de población afectada en países desarrollados es menor, como consecuencia de la mayor legislación al respecto, pero el número total de muertes asociadas ascendió hasta los 8,9 millones en el año 2015. Se hace evidente, por lo tanto, que es necesario cambiar el sistema actual. Pero ¿por qué cambiarlo hacia un sistema basado en hidrógeno? Bien, para introducir el hidrógeno como combustible alternativo, haremos una comparación con el metano, el cual es el principal componente del gas natural. La emisión de CO2 cuando consumimos un hidrocarburo es debida al carbono presente en estas moléculas, el cual es oxidado por el oxígeno en una reacción de combustión, generando CO2 y agua. Esta reacción tiene lugar tanto en hidrocarburos de menor tamaño presentes en el gas natural, como en hidrocarburos de mayor tamaño como el de la gasolina o el diésel. Sin embargo, cuando el hidrógeno reacciona con oxígeno generando energía, el único producto que se está formando es vapor de agua. Así es, el hidrógeno es un gas, es una molécula que puede generarse a partir de agua y cuyo único punto de combustión es agua. Si comparamos además la densidad energética en base másica de ambos compuestos, podemos ver que el hidrógeno supera ampliamente el metano. Esta gran diferencia la vamos a ver muy bien en estos dos vídeos que son de un programa de televisión donde se muestra la combustión del metano en primer lugar. And straight out in front of you. 3, 2, 1. Woo, that was awesome. Just like Vemos que se trata de una combustión rápida, la cual estamos acostumbrados a ver, aunque en menor tamaño en casa, y sabemos que se produce calor, ya que esto se trata de una reacción exotérmica. Vamos a ver ahora la reacción del hidrógeno con el oxígeno.
Ready? I'm ready. Hydrogen and oxygen detonation in Here we 3, go. 2, 1. Oh my gosh, that was insane. It's a good one, right? I En could este caso, el presentador la nombra directamente como detonación, ya que la onda expansiva que produce la energía viaja más rápido que la velocidad del sonido. Podemos ver claramente esta diferencia que estábamos comentando en cuanto a la densidad energética. No obstante, el hidrógeno es el gas más ligero que existe. Esto provoca que si comparamos la densidad energética en base volumétrica, el hidrógeno se encuentra claramente en desventaja respecto al metano, por lo que debe almacenarse a presiones superiores. En el siguiente esquema se presenta cómo funciona una economía basada en hidrógeno. En primer lugar, a la izquierda, tenemos las fuentes de producción de energía. Encontramos los combustibles fósiles, que son los que se desea eliminar a corto plazo, la energía nuclear y las energías renovables. Estas vuelcan la energía generada en la red eléctrica y uno de los primeros problemas que surge es, para las energías renovables, el desacoplamiento que existe entre la demanda y la capacidad de producción de energía. Por lo tanto, será necesario tener un sistema de almacenamiento de energía robusto en el que a los métodos de almacenamiento convencionales se sume la capacidad de baterías de bajo coste. Además, parte de la energía generada será utilizada para generar hidrógeno a partir de agua, el cual puede almacenarse durante largos periodos de tiempo si fuese necesario, utilizando parte de la infraestructura ya existente para los combustibles fósiles. En momentos de demanda, el hidrógeno puede ser utilizado para generar energía eléctrica devolviéndola a la red. Además, el hidrógeno generado será utilizado para una gran variedad de aplicaciones. En primer lugar, una de las más conocidas seguramente es el sector del transporte. La descarbonización de este sector está teniendo lugar, pero los vehículos eléctricos basados en baterías tienen importantes limitaciones, como son los elevados tiempos de recarga y la menor autonomía que los vehículos convencionales. Además, es una tecnología difícilmente aplicable a grandes camiones o grandes buques de carga. Otro factor es la extracción del litio, que conlleva problemas medioambientales y sociales. Sin embargo, el tanque de los vehículos propulsados por hidrógeno puede ser rellenado en tiempos de repostaje comparables a los vehículos convencionales y en cuanto a la autonomía, actualmente tienen el récord Guinness a vehículo con mayor autonomía con un total de 1.360 kilómetros sin repostar. Además, el hidrógeno generado puede ser utilizado para otros fines, como son la preparación de combustibles sintéticos por hidrogenación de CO2, refinado de metales y cabe destacar sobre todo la síntesis de amoníaco, la cual genera actualmente el 1% de las emisiones totales de CO2, ya que el hidrógeno generado para este proceso es generado a partir de reformado de hidrocarburos, como se explica a continuación, y también puede ser utilizado en la industria o en las residencias para obtener calor. Bueno, pues vamos a comenzar con la producción de hidrógeno. Actualmente el proceso mayoritario para la obtención de hidrógeno es el reformado de hidrocarburos. En esta reacción se hace reaccionar metano con agua para producir mayoritariamente CO2 e hidrógeno. El hidrógeno producido podría consumirse generando únicamente agua, como hemos visto antes. Pero obviamente debe tenerse en cuenta que de esta forma sí que tiene lugar una emisión neta de CO2. Esta reacción es la que se utiliza, por ejemplo, para obtener hidrógeno para la producción de amoníaco, que genera ese 1% de las emisiones globales de CO2. No obstante, cabe mencionar el hecho de que un vehículo alimentado por hidrógeno generado mediante reformado de hidrocarburos tiene asociadas un 50% menos de emisiones de CO2 que su análogo de gasolina. A pesar de este hecho, el foco de interés se centra en obtener el llamado hidrógeno verde, es decir, hidrógeno que no tenga asociadas emisiones de CO2. Para ello, la tecnología más destacable es la electrólisis del agua. Electro de electricidad y lisis de separar
Electrólisis significa descomposición de un cuerpo por acción de la electricidad, en concreto en este caso separación de agua. Como esta reacción es no espontánea, es necesario aplicar energía. En este esquema se muestra un electrolizador en el cual se fuerza el paso de corriente mediante energía fotovoltaica. Para que la corriente circule en los electrodos, el agua se fuerza a oxidarse a oxígeno gas, cediendo electrones y protones. Los protones migran al electrodo contrario aceptando electrones, es decir, reduciéndose y formando el hidrógeno gas. Si la energía que se utiliza en este proceso proviene de energía nuclear, el hidrógeno generado se llama hidrógeno rosa, ya que tiene asociada la generación de residuos nucleares. Si se genera mediante un mix energético, donde participan energías renovables, pero también el gas natural, se considera hidrógeno amarillo. Y únicamente cuando es obtenido aplicando energía proveniente de fuentes renovables es considerado hidrógeno verde. La separación del agua también puede realizarse mediante métodos no electroquímicos con los catalizadores adecuados, aplicando temperatura o irradiación de luz. En todos estos casos se genera hidrógeno y oxígeno por la separación del agua. Sin embargo, podemos obtener hidrógeno verde mediante gasificación de biomasa o reformado con vapor de biogás, el cual tiene lugar mediante reacciones muy parecidas a las expuestas aquí arriba. Como vemos, en este caso se genera hidrógeno y CO2. Una confusión muy común es pensar que al liberar este proceso CO2 ya no podría considerarse como hidrógeno verde, pero esto no es correcto, ya que el CO2 que se libera se encuentra dentro del ciclo del carbono, ya que proviene de materia vegetal, la cual ha incorporado este carbono para crecer, en lugar de ser carbono proveniente de reservas fósiles, como es el caso del gas natural. El siguiente punto a tratar es cómo almacenar el hidrógeno producido. Podemos distinguir entre métodos puramente físicos y métodos basados en materiales. Los métodos físicos son los más desarrollados actualmente. Por ejemplo, en cuanto a vehículos, la tecnología preferida es el almacenamiento como gas comprimido a temperatura ambiente. Los vehículos disponibles de las marcas Toyota y Hyundai, por ejemplo, utilizan tanques donde el hidrógeno se almacena a presión a 70 megapascales, que es aproximadamente 70 veces la presión atmosférica. La capacidad total que tienen es de unos 150 litros, lo que corresponde a unos 5 kilos de hidrógeno. Estos tanques se encuentran muy correctamente reforzados para que en el caso de que ocurra algún accidente, en ninguno de los casos pueda producirse una explosión. Otras opciones son el gas comprimido a baja temperatura o el hidrógeno líquido. En este caso, esta opción puede llevarse a cabo industrialmente, pero debe tenerse en cuenta el extremadamente bajo punto de ebullición del hidrógeno, por lo que se requiere un importante aporte energético para enfriarlo por debajo de esta temperatura. Otros métodos son los basados en adsorbentes, con D, que son materiales con mucha área superficial, como carbones con una porosidad muy desarrollada, en los que el hidrógeno puede verse absorbido en la superficie. Otra posibilidad es la formación de hidruros, en los que el hidrógeno puede introducirse en el seno del material, o la introducción o la utilización de moléculas ricas en hidrógeno. Esta última opción es de gran interés, ya que permite almacenar hidrógeno en moléculas que pueden almacenarse como líquidos con facilidad. Dos ejemplos destacables son el ácido fórmico, que puede prepararse por hidrogenación de CO2, el cual es un líquido no tóxico a temperatura ambiente, o el amoníaco, el cual puede almacenarse como líquido en condiciones suaves de temperatura y presión. Sin embargo, la limitación para la utilización de este hidrógeno químico son los catalizadores para la deshidrogenación, es decir, para volver a tener el hidrógeno de estas moléculas
los catalizadores para ello, los cuales están actualmente en desarrollo. Y bueno, finalmente pasamos al consumo del hidrógeno. Como hemos visto antes, el hidrógeno tiene una reacción exotérmica con el oxígeno, lo cual puede ser empleado en centrales eléctricas muy similares a las del gas natural. El hidrógeno se quema en un quemador y los gases de escape calientes hacen girar una turbina, la cual acciona un generador para producir electricidad. Posteriormente, los gases calientan agua, generando vapor, el cual se envía a una turbina adicional para generar más electricidad. La eficiencia de producción de energía eléctrica por combustión está limitada a un 33-35% de la energía del combustible. Es por ello que para el consumo de hidrógeno la principal opción que se maneja es el sistema llamado pila de combustible. La pila de combustible es un sistema electroquímico del que seguro muchos ya habéis escuchado hablar, ya que aparece en los vehículos que utilizan hidrógeno como combustible, aparece en inglés, fuel cell. En este caso, la reacción que se produce es exactamente la misma, es hidrógeno con oxígeno para formar agua. Sin embargo, hemos cambiado el símbolo, ya que en este caso se genera energía eléctrica. La pila de combustible es un sistema electroquímico basado, al igual que el electrolizador, en dos electrodos, pero en este caso debemos recordar que la reacción que se está produciendo ahora es favorable, de forma que ya no tenemos aquí representada una fuente de energía que tenga que forzar que tenga lugar la reacción, sino todo lo contrario, tenemos representada una resistencia. Es decir, que consumimos el hidrógeno y el oxígeno generando energía eléctrica, la cual puede ser aportada a la red eléctrica, como hemos visto antes, o utilizada para mover un vehículo. De hecho, los vehículos impulsados con hidrógeno son completamente eléctricos, al igual que los basados en baterías de litio. En las baterías de litio tendríamos al litio mirando de un electrodo a otro, haciendo pasar los electrones por un circuito externo, y en este caso lo que tenemos es el hidrógeno, que se oxida a protones, cediendo los electrones, los cuales deben recorrer el circuito externo, llegando al electrodo contrario, donde el oxígeno capta los electrones, es decir, se reduce, formando con los protones la molécula de agua. La eficiencia de las plantas de producción basadas en pilas de combustible es muy superior a las basadas en combustión, de alrededor de un 60%. Esta gran diferencia en la eficiencia del uso del combustible la podemos ver también en comparación de un vehículo de pila de combustible en comparación de uno convencional de gasolina, por lo que queda clara la gran ventaja que supone utilizar estos sistemas. No obstante, presentan una importante limitación, y es que los materiales necesarios para catalizar estas reacciones, para que estas reacciones tengan lugar, están basados en metales nobles, en este caso en platino, el cual es un metal escaso y de elevado coste, por lo que la comunidad científica está centrando su esfuerzo en investigación en los últimos años para preparar materiales de bajo coste, tanto para las pilas de combustible como para los electrolizadores. Y bueno, finalmente tenemos las conclusiones, cosas que considero importantes a recordar. El hidrógeno, como hemos visto, es un vector energético, ya que puede obtenerse a partir del agua aportando energía, y la energía química contenida en este puede utilizarse en sistemas descentralizados, como son los vehículos, o también devolverse a la red eléctrica en días de demanda energética. El hidrógeno puede ser producido y consumido en sistemas electroquímicos, muy similares entre ellos, que están basados en dos electrodos. Como hemos visto, los sistemas para la producción se llaman electrolizadores, y mientras que los sistemas donde es consumido el hidrógeno se conocen como pilas de combustible, las cuales tienen un rendimiento muy superior a cuando se consume el hidrógeno por combustión. El desarrollo de sistemas de almacenamiento más eficientes es un reto, pero cabe destacar que con los sistemas de almacenamiento actuales se han obtenido buenas prestaciones, como es el ejemplo del récord de autonomía en el vehículo que hemos mostrado antes. Aquí a la derecha se muestra una ciudad con una economía basada en hidrógeno, que es un buen resumen de lo que hemos visto.
tendríamos una planta fotovoltaica donde se produce el hidrógeno, que es distribuido a la zona residencial, a la zona industrial y también a las estaciones de recarga. Bueno, y ya para terminar, quería mostraros algunos recortes de periódico que están relacionados con la situación actual en España del hidrógeno. El primero de ellos habla de la planta de generación de hidrógeno renovable en Mallorca, la cual realizó sus primeras pruebas en diciembre de 2021 y aumentará progresivamente su producción a medida que avance la infraestructura hasta producir 300 toneladas de hidrógeno renovable al año, el cual será destinado principalmente a ser combustible limpio para la flota de autobuses, para generar calor y energía eléctrica para edificios comerciales y públicos y abastecer a una estación de hidrógeno. Este proyecto ha recibido 10 millones de euros de la Unión Europea, lo cual supone la segunda mayor inversión en hidrógeno verde por parte de la Unión Europea y la primera a un país mediterráneo. En segundo lugar, el recorte corresponde a la planta de hidrógeno verde de Puerto Llano, en Ciudad Real, la cual es actualmente la mayor planta para uso industrial en Europa. En este caso, el hidrógeno generado es destinado para la producción de amoníaco en una fábrica de la localidad. Como hemos comentado antes, el hidrógeno utilizado para la síntesis de amoníaco era obtenido a partir de reformado de hidrocarburos, pero al tratarse de hidrógeno verde, se estima que evitará la emisión de 48.000 toneladas de CO2 al año. Por último, tenemos esta noticia donde podemos leer que actualmente, en este último año, España acapara el 20% de los nuevos proyectos de hidrógeno verde en el mundo, posicionándose como segundo país solo por detrás de Estados Unidos. Todo esto nos deja una reflexión final, ya que habitualmente se trata de hidrógeno como el combustible del futuro, pero podemos ver que aunque en proporciones obviamente muy bajas, de momento, ya es una tecnología que encontramos presente entre nosotros y no va a tener otro camino que continuar creciendo, porque tiene la motivación de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, y hemos conseguido desarrollar esta tecnología para que sea económicamente viable y la investigación al respecto se continúa y tiene todavía un margen de mejora muy amplio en los diferentes campos que hemos ido comentando en esta presentación. Así que nada, con esto termino mi presentación. Espero que hayan quedado claros todos los aspectos y que os hayan resultado de interés. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.